y unidos somos invencibles. Así como en la vacunación, sigamos juntos, porque ya demostramos que podemos, porque lo merecemos. En todas partes. Ponte Exa FM. La revista de opinión Democracia se transmite por Exa FM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. 7:39 minutos en el territorio continental ecuatoriano. En la revista de opinión Democracia seguimos buscando la verdad, porque es fundamental que en el país encontremos la senda del diálogo, los acuerdos y los cambios tan necesarios que anhelan los ecuatorianos. Queremos dar espacio a un debate sobre el primer proyecto que ha anunciado el Ejecutivo, que remitirá la próxima semana, la reforma tributaria, dividido en primer término reforma tributaria, luego reforma laboral y luego el tema de las inversiones. En el tema de la reforma tributaria, para abordar este proyecto, quiero dar la bienvenida a Walter Spurrier, de Análisis Semanal, al ingeniero Osvaldo Landázuri, empresario, y al economista Mauricio Pozo, que se va a sumar en instantes. Quiero empezar con Walter Spurrier. ¿Cuál es la expectativa que debe tener el país de la reforma tributaria? ¿Qué camino debiera seguir, el Ejecutivo para remitir a la Asamblea Nacional y que sea tramitado este proyecto urgente en materia económica? Walter, muy buen día. Bien, mientras Walter estaba bloqueado, sí. Con todo gusto. Adelante. Bueno, saludos Miguel, Mauricio, Osvaldo, todos los que nos escuchan y nos ven. Yo no creo que haya mayor problema en que se apruebe este proyecto de reforma tributaria. Recordemos que originalmente lo que se había planteado es de que hay un alza en el IVA, y eso no lo aceptó el gobierno de Guillermo Lasso, y más bien se presenta un alza que va a generar relativamente pocos ingresos al fisco, y se centra en gravar a las empresas que han tenido utilidad que en el año 19, o sea que no fueron perjudicadas por la pandemia, y luego las personas que ganan de $2.000 para arriba. Yo creo que el impacto de las personas que ganan más de $2.000 es importante. Se les va a duplicar el pago de impuesto a la renta, pero pienso que políticamente que hay en la Asamblea, eso es en principio aceptable. De hecho, ya hay voces del bloque correísta que han dicho que en principio están de acuerdo con gravar a los que más tienen. Entonces, yo creo que por ese lado va a haber discusión sobre todo de los porcentajes, de los montos, a partir de qué cifra comiencen a aplicarse los impuestos, y no tanto con el impuesto en sí, como hubiese sido de tratarse, por ejemplo, de un aumento del IVA. Hay muchos otros aspectos secundarios en la reforma tributaria que pueden o no aprobarse, pero lo esencial es eso, lo que va a generar el impuesto al patrimonio temporal y la aplicación de escalas más agresivas para los que más ganan, unidos a reducción de las deducciones que pueden hacer al impuesto. ¿Qué le hace abrigar esperanzas a Walter Spurrier que se aprobaría de una manera menos con objeciones, cuando hay sectores políticos que manejan el doble discurso y se ha comprobado? El propio correísmo, por un lado, dice una cosa y por otro presiona para la impunidad. Y en Pachacuti también hay una división, que hay que decirlo. Hay 9 asambleístas que han concurrido, donde el presidente, que están de acuerdo con esas propuestas, pero el resto también mantiene una posición irreductible. Dice, le meten en el debate no a los acuerdos comerciales, no al endeudamiento con los organismos multilaterales, pero exigen recursos en el Ecuador. ¿Qué le hace abrigar esperanzas, Walter? Bueno, lo que hace abrigar las esperanzas es en este aspecto tributario específicamente, porque puede haber diferencias en otros aspectos, pero no en el aspecto tributario. Entonces, el momento en que se acepte tratar
y salga eso de alguna manera en la Asamblea, el gobierno va a poder nuevamente cambiar lo que sale de la Asamblea vía un veto parcial. Entonces yo pienso que algo va a salir. Ahora, en lo que decías, Miguel, de esta división en Pachacutic, yo hago el análisis, pero digamos, puede haber opiniones distintas al respecto. Cuando el presidente ha puesto en la carpeta la posibilidad de la muerte cruzada, que es una bomba nuclear, o sea, hay muchos perdedores, como hubiera sido el caso de una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética en los años 70 y 80. El asunto es que de irse a una muerte cruzada, claro, el Ejecutivo corre enormes peligros, pero probablemente habría en esa primera vuelta una polarización entre las posiciones de oficialistas y de la principal oposición, que es el correísmo. En otras palabras, los diputados de Pachacutic o de la izquierda democrática corren el peligro de quedarse en su curul, de que sus contingentes legislativos disminuyan. Y para muchos es la oportunidad de salir a la política, porque muchos salieron electos sin haber pensado que iban a salir electos. Cuando se lanzaron las listas, no se pensaba que ni Pachacutic ni la izquierda democrática iban a tener tan buenos resultados como tuvieron. Entonces, si pierden esta oportunidad y se quedan fuera de la Asamblea, pues para ellos tendrá un costo personal muy grande, y para nosotros también quizás ver cómo financian una nueva campaña. Entonces, eso va a hacer que muchos diputados no quieran un enfrentamiento con el Ejecutivo, y eso torna más factible que algo poco conflictivo para la izquierda, como es una reforma tributaria que afecta a la gente que más gana, pueda pasar. Otra historia será la reforma laboral, pero ese no es el tema de nuestra discusión hoy. Así es, efectivamente. Quisiera hacer un apunte antes de darle la palabra al economista Mauricio Pozo. Muchos asambleístas ni siquiera volverán al recinto legislativo luego de haber sido elegidos. Por tanto, no quisieran perder la oportunidad de este periodo de 4 años. Economista Mauricio Pozo, ¿usted comparte ese optimismo de Walter Spurrier de lograr pasar esta reforma tributaria con los cambios que pudiera hacer en este interín hasta enviar la próxima semana? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la entrevista. Saludando a Walter, Osvaldo. Creo que es importante que nosotros partamos de un principio. El gobierno preparó un proyecto de ley en paquete, digamos, con algunos temas, para mí técnicamente todos vinculados, pero hubo la oposición de la Asamblea para recibirlo de esa manera y lo dividió. Y el gobierno sigue insistiendo en el proyecto y es en ese sentido perseverante a dónde quiere llegar. Y desde ese punto de vista a mí me parece que eso es positivo. Que ya eso permita un tratamiento en la Asamblea también es un elemento positivo. Lo que yo tengo siempre preocupaciones es cómo salga el animal de la Asamblea, porque ya he vivido ese proceso. O sea, hay en ese sentido la necesidad de un trabajo intenso del gobierno con sus voceros y sus representantes que le permita defender el corazón del proyecto y que no se lo desdibuje. Porque siempre hay cambios, siempre hay ajustes, y desde ese punto de vista yo sí creo que tienen que defender esto por varias razones. En primer lugar, porque esta es una pieza para mejorar la situación fiscal. El que tengamos ingresos permanentes más estables por este concepto u otro que haya en la versión que todavía no se conoce, me parece que es positivo. Segundo, hay metas acordadas con los multilaterales que tienen que respetarse o tienen que preservarse. Y por esa razón no es que mañana pueden decir no este impuesto y pasémonos a este otro, que políticamente es mejor. Es decir, existe la necesidad de que se respeten esos principios. En tercer lugar, están por enviar la proforma de presupuesto del año 2022, que también tiene que estar en concordancia con lo que está enviándose ahora en la Asamblea para que pueda ser aplicado desde el 1 de enero. Entonces, con estos elementos yo diría, me parece que
¿hay más posibilidad política de que se lo apruebe de esta manera? Probablemente sí. Existe la opción de que termine siendo aprobada una ley, también existe. Lo que sí creo, e insisto, en que sea una ley que se apruebe respetando estos principios básicos. Ahora, si mañana dicen que $2,000 como salario mensual no es el nivel y tiene que ser 2,100, bueno, yo creo que debería haber la apertura para que esto se pueda dar, o que baje a 1,900, me estoy inventando el caso, que se lo pueda hacer, sin desdibujar, como digo, el principio y el concepto de la ley. Y por otro lado, que el gobierno de manera concomitante pueda ayudar a vender el proyecto. Recuerden que, por ejemplo, el gobierno ha hecho un anuncio de que dentro del programa y del ajuste que tienen que aplicar, 3/4 vendría por el lado de reducción de gasto y 1/4 por el lado de el incremento de ingresos. Técnicamente, el manejo presupuestario sí da muchas razones para que se lo haga por ambos lados. Normalmente no es del todo sano el que se aplique solo un lado y no el otro. Creo que se pueden acompañar con otros anuncios que pueden facilitar el proceso. Me invento el ejemplo. Que avancemos con un cronograma preanunciado para reducción del impuesto a la salida de divisas, que ya lo ha dicho el gobierno, dijo que no ha dicho obviamente cuándo, que lo va a hacer hasta finalización del gobierno, pero me parece que dentro de lo que se puede ir graduando, yo creo que ya hay como, de alguna manera, ir avanzando en ese proceso, que por cierto, esta es una decisión del Ejecutivo, no tiene que ir a la Asamblea Nacional. Con decreto ejecutivo se puede bajar un punto del ISD sin mayor problema. Entonces, yo creo que todos estos elementos tienen que conjugarse de alguna forma para que pueda avanzar el proyecto de ley y que se respete el espíritu del mismo. Economista Mauricio Pozo, usted nos ha comentado lo que pasó, por ejemplo, con las reformas del Código Orgánico Monetario y Financiero, que hubo cambios que no estaban presupuestados en el Ejecutivo. Sin embargo, tiene una herramienta importante que es el veto parcial o total. El veto parcial sería el Ejecutivo, si es que se distorsiona, o como usted decía, no sabemos cómo saldrá el animal de la Asamblea, lo decía usted. Entonces hay esta herramienta, pero en el tema de fondo del proyecto inicial que venía compuesto en la Ley de Creación de Oportunidades, ¿qué cambios debiera hacerse en la reforma tributaria como se planteó inicialmente? En el tema tributario yo no veo grandes espacios de cambio, para serle franco. Yo más bien lo que diría es, yo creo que más cambios han trabajado en el tema laboral, pero independiente de eso, me parece que es más un tema de negociación con los bloques, con los asambleístas, y la posibilidad hasta dónde pueden irse moviendo algunas decisiones que no sean incompatibles con el programa, con los multilaterales, por ejemplo. Es decir, si el problema es el patrimonio, pues hasta dónde puede moverse en el tema del patrimonio. Si el problema es en el salario que está puesto ahí, pues hasta dónde pueden moverse en el tema salarial. ¿Y qué otras cosas pueden hacer? ¿Qué impuestos se pueden eliminar y que no hayan estado explícitos en el proyecto? ¿Cuáles podrían revisarse? Y probablemente algo que no se ha hecho, Miguel, o al menos yo no lo tengo claro, que se venda por qué es necesario una reforma tributaria en este momento. Porque decir que es porque es parte de los compromisos de los multilaterales, eso a ratos en lugar de ayudar creo que complica. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo importante en que se digan, vean señores, esto nos va a permitir este ingreso que va a poderse dirigir a estos sectores, en salud para este tipo de atenciones, en educación para este tipo, para que de alguna manera sea políticamente, hasta socialmente más viable vender un proceso de esta naturaleza. En el tema tributario, uno tiene que respetar que los mismos, una reforma tributaria, recaude lo que técnicamente debe recaudar, es decir, no se vaya ni al lado de la pura recaudación, pero tampoco afecte la actividad económica. Pero eso tiene que de alguna manera venderse al mercado para que sea más fácil caminar. Yo diría esos conceptos básicos, Miguel.
Bienvenido al ingeniero Osvaldo Landázuri, empresario. ¿Cómo ve usted el tema de la reforma tributaria? ¿Cómo debiera enviarse? ¿Y qué camino debiera seguir en la Asamblea? Hola Miguel, gracias por la invitación. Un saludo a Walter y Mauricio. A ver, yo creo que el tema fundamental es entender aquí qué es lo que el gobierno está planteando en términos de plan de desarrollo, porque yo creo que Walter y Mauricio han explicado bien los aspectos más técnicos de la ley, es decir, indudablemente el problema fiscal tiene que resolverse y eso es algo que pues lo hemos venido anunciando desde hace años ya. Ahora la gran pregunta es qué de distinto tiene este anuncio de Lasso de hace algunas semanas respecto a esta ley con lo que hacía Correa o con lo que hacía Moreno. Es decir, no hay otra vez asuntos estructurales resolviendo el problema de fondo. ¿Y a qué me refiero, Miguel? A que cuando uno analiza el plan de desarrollo y ve los hitos que el gobierno está planteando como elementos a seguir, probablemente lo que a mí más me salta como un problema es que no encuentro una relación entre lo que se está proponiendo, que para mí es un parche, es decir, es algo que no me parece, insisto, estructural, versus lo que el plan de desarrollo de Lasso está anunciando. Y ahí yo veo un gran problema. Y para mí el problema es que Lasso tiene que modular mucho su discurso entre la primera y segunda vuelta para poder ser elegido. Y entonces aparece en la segunda vuelta pues un candidato mucho más hacia el centro, mucho más tolerante con los agricultores, con los industriales, etcétera. Pero cuando se hace del poder, probablemente empiezan los grandes problemas de entender lo que su círculo más íntimo le dice versus lo que él ha ofrecido en campaña. Entonces, con esto dicho, Miguel, lo que sucede es que me preocupa que luego tengamos que tener otra ley tributaria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es que estás planteando acuerdos comerciales o como bien mencionaba Mauricio, estás queriendo bajar un impuesto tan danino como el ISD, el impuesto a la salida de divisas, vas a tener otra vez problemas relacionados con la recaudación fiscal. Entonces yo hubiera preferido, por ejemplo, un gobierno que comience a trabajar un plan de desarrollo con la sociedad y que le permita conocer en términos específicos lo que está pasando en los distintos sectores del país. Y eso es Ingeniero lo que yo no Landázuri, veo. ¿usted está encontrando incoherencias entre lo que se dijo en la campaña del presidente y en lo que comienza a plantear ya en su gobierno? Sí, sí, por supuesto, ¿Cuáles, porque, por ejemplo? por ejemplo, yo veo que cuando él era un candidato, pues no era difícil decir subamos el salario o acerquémonos a los agricultores o revisemos todo lo que sea una demanda social. Y en esa línea hoy yo no veo eso. Es decir, veo un presidente que está en una situación compleja de entender su propia realidad y la realidad que tuvo que mostrar para ser elegido. Entonces, con eso dicho, pues lo primero es entender aquello, Miguel, es decir, ver qué es lo que el país está esperando, qué es lo que el país votó, qué es lo que el país entregó como mandato. Y en esa línea tenemos que avanzar con un plan. Entonces, lo que estamos viendo ahora, insisto yo, son una serie de problemas a futuro. Por ejemplo, Miguel, si se da cuenta respecto a lo que el gobierno le debe al IES, no se habla nada de seguridad social, no se está entendiendo qué es lo que pasa, por ejemplo, con la creencia que tiene esta institución de alrededor de 7.000, 8.000 millones de dólares. Es decir, un tema estructural que le muestre al país un camino. Y mientras eso no suceda, yo te digo como empresario, lo que podría pasar es que todavía se ve incertidumbre, las inversiones se frenan y entonces tenemos los mismos problemas que acarreábamos en los últimos años, porque más allá de lo que se quiera informar, pues el gobierno tiene un grave problema de comunicación, se ve un presidente que quiere hacer él absolutamente todo, es decir, no hay comunicadores ni operadores políticos válidos que faciliten el tratamiento de las leyes. Bueno, a propósito de eso, acaba de nombrar, escoger este jueves a Carlos Gijón, un reconocido comunicador y abogado, como el portavoz del presidente de la República, como se acostumbra en otros países, el portavoz de la Casa Blanca, por ejemplo. Pero, ingeniero Landázuri,
en el contenido de esta reforma tributaria, tanto Walter Spurrier cuanto Mauricio Pozo han dicho que quizás en este primer cambio, este primer proyecto urgente en materia económica, no tendría los problemas que como sería la reforma laboral, en donde hay mucha tela que cortar respecto de eso. Pero algo hay que hacer, algo hay que cambiar. Si se necesitan recursos en el Estado, simplemente hay que viabilizar una reforma por mínima que ésta sea, ingeniero Landazuri. Sí, yo creo que lo más saludable es que la Asamblea trate este proyecto de ley, es decir, que tengamos como ecuatorianos la necesidad de debatir y la madurez para hacerlo correctamente. Pero hay otros problemas que para mí son asuntos delicados, Miguel. Por ejemplo, yo creo que más allá, insisto, de que la ley se pudiera aprobar, como bien dice Mauricio, habría que esperar a ver qué sale. Yo pensaría que el presidente le está apostando un poco al veto, es decir, si logro conseguir más asambleístas, una vez que me regrese algo muy cambiado, pues yo veto y con menos cantidad de asambleístas puedo aprobar esta ley. Pero, por ejemplo, Miguel, si es que al mismo tiempo usted plantea que se elimine el impuesto a la herencia, cuando el presidente le dice a Carlos Vera en una entrevista que sus hijos se harán de los activos una vez que pague el impuesto a la herencia, ¿le parece que eso no es incoherente con plantear más impuestos a la población? Entonces, es un tema de cómo se vende la imagen del presidente, del gobierno, para resultar en un análisis consistente, equivalente, equitativo y que muestre justicia a la hora de tomar decisiones. Y a eso es a lo que yo me refiero más allá de los números. Es decir, algo hay que hacer, indudablemente algo hay que hacer. Pero más allá de lo que nosotros estemos planteando ahora, habrá que ver el Ecuador paso a paso en todos los hitos. Y añadiría una última cosa, Miguel. Yo digo que cuando Mauricio dice que el presidente debería mostrar, por ejemplo, que va a reducir el impuesto a la salida de divisas, que me parece una buena idea. Aparte de aquello, debería mostrarnos hacia dónde está dirigiéndole al país, es decir, qué es lo que tenemos luego. Insisto, seguridad social, tasas de interés, que son temas estructurales que indudablemente hay que entrarles, hay que atacarles como ecuatorianos. El tema de la seguridad social es tan grande que amerita otro debate y que lo haremos en su momento, efectivamente, y que está intocado todavía. No hay ni siquiera el acuerdo con el Ministerio de Finanzas para saber la deuda final que tiene al momento el Estado ecuatoriano. Economista Walter Spurrier, ¿cuáles deben ser los puntales en este primer proyecto del Ejecutivo, en esta reforma tributaria, que permitan avanzar en el manejo de la economía? Bueno, el punto es lo planteado, los puntos centrales son los planteados, y es de que se va a generar una suma que viene a resolver en aproximadamente la tercera. Resolver en función del acuerdo, que los compromisos del Ecuador con el fondo, de que hay que avanzar a la reducción del déficit sin tomar en cuenta el efecto que pueden tener los ingresos. La idea es de que el Ecuador no dependa de esa lotería petrolera, pero realmente este año y probablemente la primera parte del próximo, más no podemos decir, van a haber ingresos que desde ese punto de vista se podría decir ya será acaso necesario reforma tributaria, pero la idea es ya el Ecuador se comprometió a eso y afectando a las personas que más ingresos tienen, y probablemente sí va a tener que ir vía un veto parcial en el caso de que la ley la trate la Asamblea y apruebe algo muy cambiado, pero eso es lo que es muy lógico. No entra en la reforma tributaria del ISD porque eso es prerrogativa del Ejecutivo. Yo coincido con Mauricio y con Osvaldo de que el presidente ya debería comprometerse digamos un 25% cada año, y después verá qué hacer para poder financiar esa situación, pero se requiere esa señal. En los diversos documentos, la carta de intención, se habla de la reducción del ISD, pero no hay ese anuncio formal. Ahora, yo sí creo que el presidente tiene un plan de acción vinculado a su plan de desarrollo.
justamente las primeras acciones. El problema, yo no creo que hay que ir tanto, o sea, sí es bueno tener un diálogo con distintos sectores para ver hacia dónde se va, pero hay un tema que a lo mejor la opinión pública, los diversos grupos que forman la sociedad no lo comprenden plenamente, y es de que hay el grave peligro de que no retorne el grueso de los empleos que se perdieron con la pandemia. Hay la tendencia mundial a que reemplazar a la mano de obra con máquinas de relativamente poca preparación, poca especialización. Hay la situación que el Ecuador es tan inflexible laboralmente que las empresas les costó mucho despedir por el motivo de la pandemia y van a estar renuentes a retomar a esas personas, ya habiendo ocurrido en ese gasto, sino más bien tratar de batirse con los que se quedó o incrementar ese número parcialmente. Y si no se crean nuevos empleos en la economía no se va a recuperar plenamente, va a quedar herida, va a ser una economía que no hay un suficiente nivel de empleos formales. Hay la meta del Ejecutivo de volver a un 50% de empleo formal en la economía y de crear 2 millones de empleos. Entonces, de allí que él ha presentado este proyecto inicial, que yo coincido con Mauricio, hay un hilo conductor que es lo que se necesita para que la economía se reactive. Y esto no solamente es una cuestión de impuestos, es una cuestión de actuar al lado de y había ese hilo conductor, se lo rechazaron, ahora va en 3 partes. Ahí el presidente, concuerdo también que no ha habido una línea muy firme porque se ha desdicho y eso causa un poco de confusión. Esperemos que con Carlos Gijón, no solo como comunicador, sino pero pero posteriormente hay que ir a la reforma laboral. Si eso no tiene aceptación en la Asamblea, a lo mejor igual se va a ir a una muerte cruzada o alguna otra solución para poder dar un poco más de flexibilidad a la economía y ayudar a que se recupere el empleo normal en el Ecuador. Economista Mauricio Pozo, como bien nos ilustraba Walter Spurrier, cuando uno revisa esto que constituye una lotería, el precio volátil del petróleo en el mercado internacional, esta semana llegó a $84.4 el barril, el WTI, que es el marcador para el Ecuador, cuando estaba presupuestado en $59 la proforma del 2021. Estos recursos que son esporádicos, pero que le permiten al país, ¿puede contribuir en algo para afrontar esta realidad conectado con la reforma tributaria que necesita el país? Todo es parte de un mismo objetivo. En el caso que estamos conversando, parte del manejo fiscal y de la sanidad fiscal que se busca. Este gobierno ha tenido algunos elementos a su favor que vale la pena resaltar. En primer lugar, recordemos que recibió casi $1.000 millones de derechos especiales de giro del Fondo Monetario, que no es deuda, recursos que sin duda le ayudan a financiar una serie de compromisos y que es un apoyo, yo diría, importante a lo que busca. En segundo lugar, un precio del petróleo mucho más alto. Esto sin duda colabora para el tema presupuestario. La ley ahora no le obliga a que este excedente se ahorre. Una vez que se alcance la meta, el 40% de relación deuda-PIB, es donde empieza a activarse el tema del ahorro del excedente petrolero cuando tenemos una diferencia entre el precio del presupuesto y el precio de mercado. Y por otro lado, esto le contribuye en la medida, por ejemplo, que no de retro en el esquema de determinación de precios de los derivados. Porque si el precio del petróleo sube, obviamente sube el ingreso por exportación de crudo
pero también sube el gasto por importación de derivado. Entonces, esto de alguna manera se atenúa, pongámoslo así, cuando tenemos un esquema de derivados, de fijación de precios de derivados, acorde al mercado internacional. Caso contrario, el subsidio interno crece. Yo esperaría en ese sentido que el gobierno se mantenga en la línea, es decir, que busque compensar sectores, sí, eso es distinto. Que le busque apoyar a la pesca artesanal porque tienen impacto por el aumento del diésel, me parece. Que vea el esquema, o para el transporte interprovincial, o que el transporte de carga pueda importar sin aranceles partes y piezas, llantas, o lo que sea. Algo que compense, pero el esquema sí tiene que perseverar, porque eso es lo que le va a permitir, fiscalmente hablando, entre otros beneficios, apropiarse de un precio del petróleo más alto. Así que la respuesta es sí, pero tiene que estar engranado, Miguel, en el mantenimiento de una línea de conducción económica y de una programación que vincule los distintos instrumentos que están utilizando. La ley, partida en 3 pedazos como tenemos ahora, compatible con el presupuesto que tienen que enviar para el año 2022. Y esto debería estar en sindéresis con el programa cuatrianual del gobierno. Y todo esto tiene que estar pegado a las metas con los multilaterales. Claro, uno de ellos es la reducción en los 4 años, tratamiento... Mauricio, uno de ellos el desafío en los 4 años del déficit fiscal. Claro, la idea es llegar a equilibrio fiscal, ese es lo que apunta el programa, pero también apunta a otras cosas, Miguel, que me parece importante anotar. Por ejemplo, que tengamos un crecimiento de la población ocupada al 50% de la población económicamente activa para el 2025. Esos son 20 puntos, es decir, estamos pasando de 30 a 50%. Pero para que eso se produzca, la economía tiene que crecer más rápido. A mí me parece que apuntar a un crecimiento del 5% al 2025 me parece que es muy poco. Me parece que estamos de alguna manera dilatando un proceso que puede ganar tiempo y ritmo antes. Quiero citar unos pocos ejemplos. A mí me parece bien que el gobierno anuncie el que tengamos la necesidad de atraer inversión extranjera. Nadie discute esa necesidad. Pero cuando uno hace un anuncio así y no va a los sectores puntuales interesados en los proyectos donde se pueden generar recursos, es como disparar una escopeta con perdigones a ver a quién le pego. Y traerles de la oreja a ver si cerramos con ellos. A los del proyecto Coca-Cola, al proyecto Sopladora, a la venta o concesión de la operación de CNT, a la venta de las antenas CNT, a los que quieren comprar el Banco del Pacífico. Es decir, de alguna manera hacer mucho más dirigido el proceso para poder agilitar un proceso de recuperación económica más rápido, porque imagínense lo que es esperar hasta el 2025 para crecer al 5%. Ya estaríamos hablando de cuántos años de estancamiento, y por otro lado, el crecimiento económico le va a ayudar en todas las cifras fiscales. En todas las cifras fiscales les va a ayudar, en los niveles de déficit, en los niveles de equilibrio, en las metas de reservas, en todo le va a ayudar. Pero para eso hay que apuntar a ese tipo de decisiones, y para eso, por ejemplo, le puede ayudar el anuncio de una reducción anticipada o al menos ordenada del impuesto a la salida de divisas, por decir. Entonces, estos son los temas que me parece podrían apoyar a que el proceso de recuperación sea más rápido, inclusive para que alcancen las metas que el mismo gobierno está buscando, como es el incremento del empleo, entre otras decisiones y metas que tiene fijado. Ingeniero Osvaldo Landázuri, ¿cómo empatar esta reforma tributaria, como bien han dicho Walter Spurrier y Mauricio Pozo, con los planes que tiene el gobierno durante su periodo? El tema no es simple. A ver, yo creo que la reforma tributaria indudablemente empata con un primer tema que se relaciona al asunto fiscal. Es decir, parte del gran problema que tiene el país es el fiscal, pero yo añadiría
estimado Miguel, a un tema adicional que Mauricio comentaba, es decir, inversión la tiene por dos vías y creación de empleo me parece que también en el análisis de este. Es decir, a ver, para generar empleo yo iría a las dos fuentes que la economía comenta, es decir, la primera, demanda agregada, inversión, y la segunda, las leyes laborales. Es decir, si no combino las dos, pues muy probablemente los resultados sean poco alentadores en términos generales. Entonces, lo que sucede es que usted sí tiene una ley tributaria que está apuntando una parte del plan de desarrollo. Yo insisto que me quedan vacíos en varios otros planes. Pero aparte de eso, lo que sucede es que estos mensajes del gobierno se complican por las decisiones políticas que va tomando, insisto yo. Es decir, cuando usted quema puentes relacionados, por ejemplo, con el correísmo social cristiano y se une a Pachacutic, muy probablemente algún tipo de concesión deberá hacer para que esa alianza funcione. De lo contrario, lo que va a tener es una alianza muy endeble y eso es lo que el mercado está leyendo desde mi óptica en términos generales cuando se analiza el riesgo y la inversión. Es decir, se ve un gobierno que al haber hecho este tipo de decisiones, muy probablemente lo que ha generado es incertidumbre hasta no ver qué es lo que mismo pasa con esta mayoría que Lasso buscó para poder gobernar. Entonces, ahí, Miguel, la respuesta es que sí, en parte, la reforma tributaria está apuntalando una gran meta que es el equilibrio fiscal, pero tienes al mismo tiempo un montón de aristas que están haciendo ruido alrededor y me parece que esas aristas son las que fundamentalmente están poniendo freno a una recuperación que parecía interesante con un programa exitoso de vacunación. Les digo además que se vive un ambiente distinto a nivel empresarial, indudablemente, es decir, uno va a las carteras de Estado y se encuentra con personas mucho más proactivas que quieren ayudar, que quieren buscar cómo el empresario soluciona sus problemas, pero en temas de fondo, insisto yo, no pasa todavía nada, Miguel. Necesitaríamos ya que en esos 100 días hubiera habido un golpe más fuerte de confianza, una serie de anuncios, una serie de firmas, como en el caso de Estados Unidos con Biden, de decretos que hagan que al menos en imagen ya puedas ir cambiando, eliminando trámites, haciendo, por ejemplo, que tú como empresario no tengas que ir al Ministerio de Ambiente y al municipio para dar exactamente la misma información. Es decir, hay un montón de cosas por trabajar, estimado Miguel, que en esa línea deberían apuntalar el esfuerzo que haría la sociedad para conseguir un equilibrio fiscal para lograr los otros grandes intereses. La creación de empleo me parece que es uno fundamental, pero cuando mandas una ley diciendo que el empleado le pague una indemnización al empleador, probablemente botas al traste todo. Claro, pero el presidente reconoció el error y ya no va a estar, como han testimoniado, no, ha sido borrado eso del proyecto, ingeniero Landazuri. Claro, y ahí es donde viene el problema, Miguel. Lo que sucede es que como empresarios, ninguno participó en la creación de esa ley, es decir, en la concepción de esa ley. Por eso ahora ojalá el gobierno, y yo por eso creo que las voces de opinión pública tienen que ser objetivas y críticas para poder mostrarle qué es lo que está haciendo mal el gobierno y que pueda corregir. El gran problema con esa ley, Miguel, fue que nadie participó en la creación, es decir, las cámaras no sabíamos hasta el último qué es lo que iba a salir y cuando salió nos quedamos tan impresionados como los propios trabajadores. Entonces, ahí como gobierno, tú lo que haces es quemar dos, o más bien dicho, abrir dos frentes, es decir, tienes problemas abiertos con los propios gremios que no participaron en la creación de, más bien dicho, en cómo le planificas a esta ley. Y por otro lado, tienes un problema con los trabajadores que tienen una gran ventaja, si cabe el término, para seguir demandando los absurdos que han venido demandando en las últimas décadas. Porque otro tema que a mí me resulta interesante comentarle a la población es que yo sigo debatiendo con los mismos dirigentes sindicales que, por ejemplo, debatía mi tío Guillermo hace, 30 años. Es decir, no ha habido un cambio y seguimos con las mismas ideas del pasado. Entonces, en esa línea lo que hay que hacer como gobierno es tener mucho cuidado para que la política no afecte la parte económica, porque ya sabemos que son hermanas siamesas y por lo tanto
hay que tener eso en el radar. Esa es una verdad y en más de una ocasión ha admitido el economista Guillermo Landázuri, quien fue presidente del Congreso Nacional. Bien, quiero agradecer el aporte para hablar sobre la reforma tributaria. Seguiremos en este camino. Creo que se ha abierto un espacio y el Ejecutivo ha entendido que el diálogo y la apertura, la búsqueda de concienciación sobre los temas que plantea debe ser el norte para lograr acuerdos y lograr cambios, al menos los mínimos que requiere el Ecuador, partiendo de la reforma tributaria. Muchas gracias a Walter Spurrier, a Mauricio Pozo y a Osvaldo Landázuri por participar e ilustrarnos en este debate. Muy buen día. Muchas gracias. 8:19 minutos en el territorio continental ecuatoriano. En la revista de Opinión Democracia hacemos una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar sobre el tema del combate a la corrupción. Uno de los casos en el mundo que es un escándalo, los negocios de Alex Saab, este supuesto empresario millonario detenido en Cabo Verde y que hoy está en Miami, que debe responder por sus actos y las vinculaciones con el gobierno corrupto de Venezuela y el gobierno corrupto de la época del prófugo en Bélgica. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Analistas políticos coinciden al asegurar que son las correístas Paola Cabezas, Victoria de Sintonio y Fernanda Astudillo dentro de la Comisión de Garantías Constitucionales las primeras en pretender violentar la Constitución y arrogarse funciones que no están dentro de sus responsabilidades como miembros de la comisión a la que pertenecen. Estas asambleístas estuvieron involucradas en escándalos de corrupción, como mal manejo de fondos en la reconstrucción del país luego del terremoto del 2016 o formaron parte del Consejo de Participación Ciudadana del Curatuar